Ok, começamos a gravar. Bueno, mais um no conversatório. Agora, na conexão desde Madrid com a Universidade por Dramaturga, diretora, docente de publicidade. Como se dá tudo isso? Bueno, Eva Redondo, eu creio que é uma das vozes da dramaturgia desta nova geração. Está conectada ao novo Teatro Fronteiriço. E estou aqui encantado de poder receber ao conversatório essa conexão entre Espanha, Portugal e diferentes países de Latinoamérica. Também nossa rede de criadores com Latinoamérica. Como estamos? Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Clever. Pues bien, aquí estamos en casa, porque es el horario en el que todavía no podemos ir a pasear. Es verdad. Con los niños, ¿a partir de qué horas? Sí, con los niños se puede desde las 12 hasta las 7. Lo que pasa es que, bueno, ahora se lo ha llevado Dani a pasear porque yo tenía esto. Y bueno, es verdad que estamos ahí como un poco esperando que cambie el horario, porque son horas de muchísimo calor ahora mismo en Madrid, sobre todo de las 12 hasta las 6, hace realmente calor. Pero bueno, a ver si avanzamos un poquito y va cambiando todo esto y se va haciendo más flexible. ¿Cómo está siendo criar desde casa? É um momento muito excepcional. Eu, como criadora, não, dramaturga, diretora, a dramaturgia é um pouco solitária. Os dramaturgos trabalham mais em solitário, pero tu eres criadora também, és diretora, tem o coletivo 990, a revista digital Contexto Teatral, não? Como está sendo criar em um momento tão excepcional y desde el confinamiento? Pues mira, la verdad es que al principio me resultó muy duro. Tenía una entrega pendiente de un texto que estaba escribiendo y cuando se decretó el estado de alarma y el confinamiento, lo vi como una oportunidad para, bueno, dije, pues mira, voy a poder dedicarle tiempo a la escritura, pero yo creo que era tan dramático lo que estábamos viviendo y era un impacto tal el que tenía sobre, bueno, pues emocionalmente y a nivel incluso de piel, que no era capaz de escribir una sola línea. Luego he estado reflexionando sobre este tema y creo que está bien que sea así, porque si no, al final uno tiende a pasar por encima de lo que vive, y si yo me hubiera refugiado en la escritura, que tenía muchas tentaciones de hacerlo, pues de alguna forma me hubiera evadido del presente que estaba viviendo, y de haberlo rozado con alguna ficción hubiera sido de una manera superficial. Yo me he permitido darme un tiempo para tomar conciencia con lo que estaba pasando, hacerme preguntas sobre cómo afectará esta situación a las nuevas ficciones, que para las cuales no tengo ninguna respuesta todavía, pero sí que me he dado el tiempo un poco de reflexionar en qué pasa con la escritura ahora que hemos estado mucho tiempo, por ejemplo, sin mirar el horizonte, sin ver el horizonte, ¿no? Porque ahora mismo todo es plano, nos faltan los volúmenes. Por supuesto, ¿qué pasa con un cuerpo que está inhibido de sensorialidad junto con otros cuerpos que no se tocan, que estamos aislados? ¿Cómo se puede escribir desde ahí? No lo sé, pensaba en todas estas cuestiones y quería vivirlo desde el presente y poder reflexionar sobre ello para luego encarar algún tipo de escritura, que no quiero decir que ahora todas las ficciones tengan que versar sobre esta situación, ni muchísimo menos, pero sí que creo que habrán dejado una grieta, una pequeña herida que de alguna manera se verá reflejada en los nuevos textos. Tú venías de uma obra que foi, creio, cuidado com o perro, que é estado na quarta parede, que está na leitura aqui na Beckett, também não sei se você chegar a estrenar
aqui em Barcelona, e deparar com uma realidade como esta, não ter... Tu vê mais ou menos se tu escritura como dramaturga tendrá um antes y un después? Yo pienso que sí, que de alguna manera esto nos ha atravesado a todos y a todas e inevitablemente ha dejado un pozo que va a afectar a nuestra escritura, a nuestro proceso. No sé durante cuánto tiempo ni en qué profundidad, pero sí creo que lo va a hacer. Ahora, ¿en qué manera? No, la verdad es que no lo sé. No sé si ahora se escribirán textos donde se propongan cuerpos que estén más en contacto, o se desechará más la textualidad y se necesitará más que en escena haya contacto, pero al mismo tiempo no podrá ser porque la prohibición de hacer, bueno, de la prohibición explícita del contacto o de la proximidad física es muy manifiesta. Y creo que habrá de alguna forma algo de rebeldía, intuyo que puede haber cierta rebeldía en la escritura, porque ahí nos lo podemos permitir, y proponer quizá dramaturgias que vayan en esa línea opuesta a la situación que estamos viviendo. Pero esto es solo una intuición y la verdad que no tengo ninguna certeza sobre hacia dónde irán nuestros nuevos universos. Rafael não, o Javier Daut, aí apontava nas coisas que, em uma entrevista anterior, a dramaturga e diretora e escritora Fernanda Del Monte, de México, ela comentava de que, dentro desse todo debate sobre, que vamos entrar depois sobre a migração dos criadores das redes sociais, ao fenômeno da criação, que teríamos que tentar volver um pouco hacia atrás, porque o teatro tem um talento de sobrevivência, de pestes, de guerra, pero conseguiu se adaptar à rádio. A rádio conduziu ao teatro, se adaptou dentro da rádio. Mais adelante, o teatro soltou ao set de cinema. O cine necessitou a marcação cênica do teatro para a escenificação, não? E creia que o teatro que era necessário ir um pouco atrás, porque o teatro tem esse talento de adaptar-se. E Javier Daut apontava uma coisa que não havia pensado, que era muito interessante. Ele comentava: tu has lido as obras? Me perguntava se eu havia lido as obras de Beckett. Claro que havia lido as obras de Beckett, como havia lido Shakespeare. E ele apontava: Beckett foi escrito na pós-guerra. Existe na pós-guerra de pano de fundo. Não é explícito. Se buscamos informação sobre as obras de Beckett, vamos chegar à situação da pós-guerra, o contexto da pós-guerra, não? Eu pesquisei pensando, e se pensamos na obra de Shakespeare também, não é explícito na obra de Shakespeare, mas foi um momento onde havia a peste bubônica. Isso é curioso, que descobrimos essas coisas quando entramos em um âmbito da investigação. Estou comentando sobre esta influência, me ha hecho pensar agora nas palavras de Fernanda e de Javier Daut, não? Sobre de que maneira vamos estar esta realidade que parece ficção afetará nuestra manera de escribir, ¿no? Lo bonito de lo que comentas es que efectivamente eso deja en evidencia que uno, cuando está viviendo un presente, no es capaz de escribir sobre él, o por lo menos no puede nombrarlo, porque lo está viviendo. Exatamente, vai aí na linha que tu está colocando, por isso que me pensei, hostia, vai na mesma linha de Javier Daut. Claro, tiene que pasar tiempo para que tomemos conciencia de lo que ha vivido el cuerpo y de lo que hemos sentido emocionalmente, para entonces, si queremos, sí podemos hacer una reflexión desde ahí, pero si no, si lo escribimos desde el presente, uno
es que no puede nombrar aquello que está viviendo y sobre todo cuando es tan duro y tan dramático como este presente que nos ha tocado de confinamiento, de muerte. Es que estamos tomando mucho contacto con la muerte, por lo menos aquí en Madrid. No sé, yo es que casi que me olía a cenizas, por decirlo metafóricamente, pero realmente hay mucha muerte a nuestro alrededor, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas tragedias, eh, y asumir todo eso ahora mismo es muy difícil. Ahora no, yo personalmente no puedo escribir ficción sobre esto todavía, no puedo. Antes colocava de tu trajetória, desde lá como dramaturga, como diretora, docente, mas também publicitária. Como tu cofundadora de 990, que é um coletivo que é multidisciplinar. Depois me gostaria que tu comentasse um pouco sobre 990 e também de contexto teatral. Pero tu, com a tua experiência, como está vendo essa migração praticamente massiva e assim muito rápida, né? Instantânea, do coletivo de criadores a las redes sociales? Bueno, yo tengo que reconocerte que soy cibertorpe. O sea, yo la tecnología, ya lo has visto porque me ha costado mucho conectarme, pero es verdad que me siento muy perdida en este mundo cibernético. Mi opinión es que el teatro no puede sucumbir a la virtualidad, porque precisamente lo que lo caracteriza es compartir ese espacio común con otros cuerpos. Y gracias a eso, a esa característica, ha sobrevivido, como has comentado antes, a la televisión, al cine, a la aparición de Internet y seguirá sobreviviendo porque es un arte de cuerpo y de presencia, literalmente. Por lo tanto, me parece muy bien que la tecnología creo que puede aportar muchas cosas a la teatralidad, en tanto en cuanto sea un elemento más de la misma y se utilice, pues sí, pues como podemos utilizar la iluminación en un momento dado, la dramaturgia, es decir, forme parte de la teatralidad, pero nunca sustituya a la obra, por así decirlo. Nunca sea el canal de exhibición. Yo creo que eso mataría un poco la característica fundamental del teatro. E, falando sobre isso, aí o fenômeno streaming, que eu comento com alguns criadores, especialmente pessoal das companhias. Uma coisa é o vídeo gravado e esta relação mais fria. Outra coisa é o streaming, que é indireto. E muitas perguntas se é óbvio que o teatro necessita deste encontro. O teatro é ritual, encontro entre os atores e esse encontro de diálogo com o público, não? Que também são jogadores dentro deste fenômeno, não? Isso creio que não cambiará. Pero o fenômeno streaming abre uma porta. São perguntas, não? Que também não somos profetas, somos dramaturgos, mas são perguntas que são um pouco urgentes, porque estão à hora, de repente cai uma pandemia sobre nós outros, onde a consequência é o confinamento e trabalhar desde o confinamento como criadores, não? E alguns companheiros, alguns colegas apontam a possibilidades, por exemplo, de atores que estão em um país poder intervenir em uma obra desde na obra em direto desde seu país. Outros apontam que um mesmo texto sendo montado, e por exemplo, um texto tuyo que está sendo montado em Buenos Aires, está sendo montado em Londres, está sendo montado em Barcelona ou a México, com diferença de 7 horas, 5 horas, 1 hora, isso pode se dar também de que os atores, alguma temporada, podem coincidirem, não? E se pode, incluso, depois da função,
se perguntar, abrir o streaming e se perguntar como foi a função, como foram suas dificuldades, como ver o texto, abre um abanico de perguntas, não? Sí, seguro, todos son posibilidades y cualquier cosa que se experimente y que se haga es beneficiosa y es maravillosa. Lo que tú dices es fantástico, ¿no? Poder poner en diálogo actores de diferentes nacionalidades y demás es maravilloso y yo no lo haré porque soy muy torpe, pero me encantará verlo. Eh, pero creo que es otra cosa diferente al teatro. Es maravillosa, Uhum, pero es diferente uhum, porque, pues por lo que digo, porque nos deja de lado esa presencia conjunta, ese encuentro, uhum, como tú decías, que para mí es lo que caracteriza el teatro. Entonces será un híbrido uhum. entre el audiovisual y el teatro y será bienvenido porque todos, bueno, al final los nuevos experimentos o las nuevas pruebas vienen a engrandecer lo que ya existía, ¿no? Y a aportar novedades sobre algo que ya existía. Entonces seguro que el teatro, por ejemplo, puede servirse de ese streaming y en una obra que estemos representando en un teatro, puede conectarse un actor de otro y hacer una escena ahí, entonces será maravilloso. Y esas contaminaciones son muy enriquecedoras. Pero creo que el streaming per se, por así decirlo, es otra cosa diferente al teatro. São perguntas. Aproveitando, hablando de streaming aqui, sim, me gostaria de falar um pouco sobre, não sei se eu apetece começar por 9/9 ou por o contexto. Esse coletivo, que para mim, tenho a sensação que é um coletivo de, se são todos dramaturgos, pero de criadores que são multidisciplinares, não sei. Como Sí, nasce, como se dá um fenômeno como 9/9? pues la verdad es que surgió un poco porque esto en principio empezamos tres. Yo, Dani Ramírez y Marcos Vilariño. Dani y Marcos venían del mundo audiovisual y yo del teatro y queríamos empezar proyectos precisamente donde hubiera cierta fuese también como cierta hibridación, sí, híbridos, ahora no me trabo con la palabra, entre el cine y el teatro. ¿Qué pasó? Que de repente pues la vida nos fue llevando más por lo teatral y aparcamos, los primeros años fueron fundamentalmente audiovisuales y después se empezaron a ser fundamentalmente teatrales. Pero lo que sí que tenemos siempre, tienen en común los proyectos que montamos desde 9/9 es que aunan a mucha gente, porque nos parece pues muy enriquecedor poder aprender de los compañeros y de las compañeras que están en lo mismo, por así decirlo, pero que sin embargo tienen poéticas diferentes. Así que hemos hecho proyectos muy colectivos como Mapa de Recuerdos de Madrid, Contexto Teatral, por ejemplo, es el más colectivo que tenemos, que también pues, nació un poco de la necesidad de conocer los procesos creativos de otros compañeros y otras compañeras, de poder recomendar, o sea, quiero decir, de poder representar obras que estaban hasta ese momento en un cajón o en librerías, pero que uno si quería montarlas tenía que ir físicamente hasta la librería. Si, por ejemplo, tenías una compañía, ver si coincidía los personajes con el número de actores y actrices que tenías, o sea, dificultaba un poco la tarea y por eso mucha gente decidía seguir montando obras sobradamente conocidas, porque no tenía acceso a la dramaturgia contemporánea. Ahora a través del portal de contexto teatral pues pueden hacer una búsqueda, filtrar y ver qué necesidades tienen para elegir la obra que les gustaría montar. Además, esto siempre promueve también encuentros. Bueno, pues eso nos parece, consideramos que somos un colectivo porque tratamos siempre de hacer proyectos donde estén implicadas muchas personas. Tipo, creio que é como uma companhia das companhias independentes que tem essa capacidade de explorar outros universos, né?
Sí, otros universos, eso es, y nos como que nos obligamos a nosotros mismos a trabajar con gente diferente para, pues eso, para aprender, para de repente ver cómo podemos abordar caminos con personas con las que nunca habíamos trabajado y que traen metodologías muy diferentes a las nuestras. Entonces nos obligamos a estar en constante cambio eh, para enriquecernos fundamentalmente con todos los procesos. Tú, não sei se tu sigue conectada ao novo teatro fronteiriço de Sí, José Sánchez Sinisterra. És tu referente como dramaturgo? Acredito que tem metade de Espanha, né, creio. sí, sí, sí. Yo nunca, siempre lo digo, yo no, nunca tendré vida suficiente para agradecerle a Sanchis todo lo que me ha dado, porque como maestro es tan generoso, tan paciente y tan entusiasta, que es que contagia su entusiasmo a todo aquel que haya estudiado con él. En mi caso, además, cuando yo llegué al nuevo teatro fronterizo, estaba pasando una crisis muy seria con la escritura y había decidido que no quería escribir. Hostia. Sí, porque empecé a estudiar guión y me gustó mucho y de repente empezaron a salirme bastantes trabajos como guionista y empecé a someter mi escritura a unas reglas muy rígidas, ¿no? Las propias del guión, que notaba que me acartonaban los materiales. Entonces empecé a aburrirme y cuando quería escribir la obra, como que ya sabía todo sobre ella y ya decía, ¿ya para qué la voy a escribir si ya me la sé? Entonces llegué al nuevo teatro fronterizo, sí, llegué como actriz, José impartía un taller de dramaturgia actoral y de repente uno de los días nos propuso un ejercicio de escritura y con sus famosos protocolos, que son maravillosos y Sim, sim, sim. divertidísimos. Sim, sim. Eh, y aquello me pareció, me hizo sentir tan libre y tan reconciliada con todo que a partir de ahí, bueno, me quedé en el nuevo teatro fronterizo, fui haciendo talleres y me reconcilié con la escritura y ahora practico una escritura que es, digamos que lo opuesto, o sea, es flexible, mutable, vamos, confía en el azar, en la casuística, no sé, en todo lo que sea alejado del orden, de la metodología rígida, de los artilugios para crear puntos de giro, ta, 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 ta. Bueno, pues estoy como en el extremo opuesto. Por otra parte, me gustó conocer lo anterior también, porque si no lo hubiera practicado, pues probablemente tendría a lo mejor ciertas carencias, no lo sé. Pero bueno, José me hizo que ahora mismo me dedique a la dramaturgia, porque de verdad que la iba a abandonar. Seria uma pena, não? Seria uma pena. E creio que ele tem essa capacidade de ver mais allá de porque hay temporadas que hay dramaturgos que se põem um pouco de moda. Eu Mm, creo que José Santos Sinisterra ele tem essa, bueno, também tem uma trajetória, bueno, impressionante e é um homem que tem uma capacidade de criar e de contagiar a la gente de maneira impressionante. Pero tem essa sabedoria, essa experiência de detectar um criador que ele sabe que vingará, que terá uma trajetória na carreira, não? mm. Sí, y luego él es fascinante, ¿no? Su hambre de conocimiento. O sea, mira que tiene una biblioteca inmensa. Yo no sé cuánto José ha leído, lo ha habido y por haber. Y aún así
sigue encontrando libros que le llaman la atención. Una de las cosas que tiene también maravillosas es que, a ver, al final uno, pues cuando se dedica a algo tiende a leer sobre la materia, sobre su materia de estudio, ¿no? Y abandona otras disciplinas. José lee sobre matemáticas, sobre física cuántica, sobre biología, es decir, que no es solo un devorador de obras de teatro o de teoría teatral, sino que es que él devora libros de cualquier disciplina, y creo que esto es lo que hace que se contagie toda su escritura pues de otras cosas y que la nutran, que la nutran. Eu visto em Madrid há já uns 4 anos, a última vez que fui a Madrid, e eu sempre fui ao Novo Teatro Fronteiriço com o Julio Alvarez do Tatarantã, tínhamos uma reunião com ele, e eu comecei a comentar, Julio, que me dá umas... Bom, não creio que também é aquário também, eu sou aquário, e temos uns viagens assim impressionantes, mas eu tenho a sensação de que ele tem um ninho interior que sigue como motor para explorar o mundo. Para explorar o mundo. Que dizem que o ator necessita isso, o criador necessita, não pode perder a niñez, dessa curiosidade de búsqueda, de descobrir novos mundos. E creio que o José Santos Sinisterra nos passa isso como, mira, não se pode perder o ninho de dentro. Tem que seguir explorando, descobrindo o mundo, criando mundos, ¿no? Totalmente, Clever. Además, me encanta que digas esto porque, fíjate, es algo en lo que se insiste mucho en la interpretación, ¿no? El actor, la actriz tiene que jugar, la interpretación es un juego, tiene que pasárselo bien. Y, sin embargo, esto no se dice nunca de la dramaturgia, que parece como que tiene que ser una cosa seria, sesuda, y si puede ser mejor. Muito sério, papal, não tipo Cardenales, não? Uma coisa muy papal. Totalmente. Y no, por favor, pero si la escritura es diversión pura, tenemos que, además yo creo que cuanto más quieras jugar, más te vas a atrever a reírte con tus personajes, a equivocarte, a decir, yo de verdad que cuando escribo me lo paso como una niña porque me sorprendo mucho y a veces los personajes me traicionan y hacen cosas que yo no quería que hicieran. Y me dejan sorprendida, me enfado con ellos, me reconcilio, algunos los quiero matar y digo, pues voy a buscarles una manera de morir dignamente y se rebelan y no se quieren, bueno, no sé, me pasa de todo, pero un poco por tomarlo también desde el juego, porque si no, o sea, hay seriedad en la escritura, pero eso no quiere decir que no pueda ser lúdica. Eu conversei com uma dramaturga já há um tempo e ela comentava que ela descobriu o humor por acaso. Ela creia que ela seria uma escritora de dramas, de tragédias, hasta que primeiro ela se enfadou porque é um texto muito dramático e o público ria do início até o final e ela entrou em crise. Lo entiendo, sí, lo entiendo. Y fue así que ella descubrió que ella tenía una vena increíble para el humor. Claro, pero es por lo mismo. Es igual que yo también, como lo primero que estudié fue interpretación, pues hay muchas cosas de la interpretación que aplico a la escritura, ¿no? Y también se dice mucho en la interpretación es el actor, para hacer gracia, por así decirlo, para hacer reír, el actor tiene que sufrir. Pues yo creo que lo mismo pasa en la escritura. Esta chica seguro que claro, quería contar cosas que eran realmente dramáticas, pero es que eso es lo que nos hace a veces mucha gracia. A mí también me pasa eso un poco, ¿eh? Me pasó con una obra que, bueno, yo vivía en Lavapiés hace unos años y una vez un chico me dio un puñetazo por la calle, así como, pues porque sí, básicamente. Hostia. Sí, no sé si es que... Sí, nunca mejor dicho lo de hostia. No sé si es que tuvo un brote o algo y entonces yo quería escribir una obra para comprender esa agresión y para perdonarla también. Y quería escribir una cosa muy seria, un drama, porque yo viví un drama con eso. Y me salió la comedia más disparatada del mundo. No sé por qué. Había algo de humor negro ahí.
Sí, 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 había algo de humor negro, sí, cuando la vi digo, pero bueno, ¿me estoy riendo de mí misma? ¿O esto qué quiere decir? No, no sé qué mensaje me quiero dar, pero me gusta mucho esa obra porque, bueno, que de alguna forma me reconcilié, fíjate, con lo que me había pasado. No sé si, sí, creo que Isso é perdoné. curioso. Isso é curioso. Mm, Aí, charlando com Javier Dal, bueno, Argentina, o tema da psicanálise está nas calles, no psicanálise. E charlando sobre o tema dessa coisa que é desgarradora das pessoas que morrem por Covid e não se pode despedir dos suyos. Nós estávamos analisando sobre isso. Não? De repente ele pensou, sim, falávamos sobre a distância, só pode ir 3 ou 4 pessoas, ou 10, em um velório, alguma coisa assim. E aquela coisa, e ele foi tão espontâneo, ele colocou sim, pero seguramente há muitíssima gente que não querem ir ao velório e como excusa utilizam la quarentena. Se eu acho que o humor negro. Ele disse, hostia, é verdade, é verdade. Um pouco claro, humor, claro, não, humor judeu, humor negro, não? Foi bem psicanalítico claro, claro. isto. E Es assim, que la tão risa, espontâneo. es que el humor aparece en los momentos más dramáticos porque es una emoción Exatamente. que descarga. Sim. Entonces, necesitamos descargar y yo creo que en momentos así necesitamos reír, que por eso yo creo que también mucha gente vaticina que la vuelta a los teatros, en la vuelta habrá muchas comedias porque la gente necesitará reír. Perdona, voy a silenciar esto porque de Sim, repente... tranquilo. A gente seguramente com o tema dela, seguramente haverá, eu creio que necessitamos reír de nós outros mesmos também. Não temos Sí, essa capacidade de poder reír de la tragédia. sí, E, que también esto nos lleva a un tema muy interesante, ¿no? De cómo es verdad que parece que la comedia está denostada. uhum, Eh, Parece como que yo misma, cuando digo necesitaremos muchas comedias, ay, como que me da ahí, como que me entra un sarpullido con la uhum, palabra comedia, que no sé de dónde viene, porque es dificilísimo escribir buenas comedias, es realmente muy difícil. isso porque o humor é difícil ser humor. Sí, É porque muito es muy, difícil. sí, yo creo que porque, mira, y esto Sánchez lo dice, una vez le dije, José, ¿por qué no pensamos en un taller sobre comedia y tal? Y me dijo, Eva, yo te prometo que puedo teorizar sobre casi cualquier cosa, pero no sobre la comedia, dice, porque es un gran misterio. Y es verdad que más o menos el drama es como más compartido, ¿no? O sea, uno ve a alguien ahogarse en el Mediterráneo y es muy dramático. O sea, y creo que el 90% de las personas, a no ser que exista algún tipo de psicopatía, lo ve como algo muy dramático. Sin embargo, la comedia es mucho más subjetiva. O sea, lo que no hay como, sí, como un imaginario tan común o tantas confluencias. A lo mejor a alguien le hacen gracia los tortazos, ¿no? Sí, la cosa más Uhum, tonta, el teatro físico, a otras personas no. Hay gente que se ofende con el humor negro, pero a otras personas les encanta. uhum. Hay como mucha más subjetividad en la comedia. Sim, eu penso que é muito fino ligar a comédia, tem que ter exige uma sofisticação, porque exige uma inteligência, não? E compreender a ironia, não? Não é fácil compreender a ironia. Não vemos o humor inglês, mais conhecido, ou é o humor judeu, não? Que tem essa capacidade de reír de algo tão trágico como o Holocausto, não? Então isso Mm, exige uma compreensão muito profunda e penso que nos toca a fibra da inteligência para compreender, mm, para ser mm. humor, não? Sí, sí, y además es un mecanismo maravilloso también para activar la empatía. Sim. Em, pues a mí de verdad me resulta muy, muy difícil escribir una comedia y creo que es muy difícil y por eso me da mucha tristeza que esté tan denostado el género. E insisto que yo misma cuando lo he mencionado me ha chirriado un poco y me he dicho, ¿por qué? Pero qué mal, qué hay de malo en que la gente quiera
quiera, porque yo creo que se asocia un poco la comedia con el teatro de entretenimiento, o el teatro ligero, la cosa blanquita, el teatro de evasión. Pero creo que cuando uno se está riendo de algo de verdad, honestamente, está conectando mucho con eso, está conectando mucho. Entonces, las comedias no tienen por qué ser teatro evasivo, pueden ser al contrario, muy de conexión. Porque nós outros não somos educados de alguma maneira, nós outros que hacemos teatro, não somos educados de que o ator dramático é ator, a atriz dramática é a atriz. A Núria Esper, hostia, não sei, a Marisa Paredes, hostia, a atriz dramática é a atriz. A atriz cômica é humorista. Não é atriz, não, não, é humorista, é cômico. Não, é um ator. Fomos educados talvez a entender como atores os atores dramáticos. Os atores dramáticos. Eu conosco muitas atrizes que se prepararam nas escolas de teatro, em grandes escolas de teatro, para ser atrizes dramáticas, pero até subia ao cenário e o público já se meava de risa. Elas não entendiam. E muitas atrizes que foram ao psicólogo, porque ela tinha muito claro que ela havia estudado arte dramática para ser uma Núria Esper, para ser uma Marisa Paredes. Ela não queria ser uma atriz cômica. Tem pessoas que tem essa coisa na vena, não? Já tem essa essência do humor. E creio que, de alguma maneira, por um lado, a publicidade da comédia está muito conectada a evasão e evadir-se, está muito conectada a algo ligeiro, algo para consumo rápido, para risa. Mas a parte profissional, que aí creio que alimenta também esse imaginário mais popular, dentro do nosso coletivo, de alguma maneira, não sei, eu penso em mim, não foi educado para admirar um ator cômico, e sim para admirar a atriz ou o ator dramático, trágico. Sí, y sin embargo es que, claro, es que es muy curioso porque es lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo, pero hay muchos menos actores y actrices a los que se les dé bien la comedia, que sean... porque es muy difícil. El año pasado nosotros estrenamos una obra justo hace un año, además, mira, el 24 creo que la estrenamos, una obra de comedia, y nos costó mucho encontrar el elenco, porque es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es que en drama podemos engañar un poquito, sí, pero en comedia no. En comedia, además... Es que es imposible, es imposible. O ator tem que ter o time da comédia. Sí, sí. No es la risa fácil, no. El actor tiene que saber el time. Sí, y además estoy de acuerdo con José, pero desde la dirección. Es muy difícil dirigir comedia porque no la puedes explicar. Porque es lo que tú dices, hay un tiempo, hay un ritmo que es interno. Y tú no puedes decirle no tienes que hacer una pausa de 2 segundos porque si no, no funciona la reacción, es precipitada o se ha retardado. Eso lo tiene que sentir el actor. Y si no lo siente, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. E são atores que dominam. Eu acredito que o ator cômico, ele, para o diretor de uma comédia, eles são essenciais, porque creio que eles de alguma maneira marcam o ritmo. Sí, lo llevan, lo entienden, la entienden. Claro, es que en el momento en el que tienes que explicarla, ya hay algo que no es orgánico. Y la comedia es muy orgánica, y es verdad, y requiere muchísima energía para los actores, mucha más que el drama, desde mi punto de vista. Yo cuando he hecho comedia he tenido que estar de una manera en escena muchísimo más, sí, me implicaba mucho más en todos los niveles, corporalmente, exige una escucha brutal también del patio de butacas, y exige también estar muy en el presente, porque es verdad que
tendemos, ¿no? Así siempre, ay, aquí se reían y hoy no, y entonces el actor se pone a pensar, ¿por qué no? No puedes, no puedes. En comedia tienes que ser todo el rato esa persona que está padeciendo el drama. Entonces, a mí me parece de verdad dificilísimo, muy denostado tanto desde la interpretación como desde la dramaturgia, como desde la dirección, y creo que es un género que podríamos reivindicar como, vamos, igual de lícito que el drama, igual de maravilloso, que sirve también para reflexionar. Es decir, los mismos objetivos que puede tener el género dramático los tiene el género cómico. Luego, igual que hay malos dramas, porque es que también hay muy malos dramas que están vacíos de contenido. Pues vale, admitimos que también hay comedias vacías de contenido, pero eso no quiere decir que toda la comedia lo sea. Precisamos pensarmos assim. Creio que o dramaturgo ele acaba tendo um papel também de uma responsabilidade, porque é responsável por criar este contenido. Uh-huh. Sí, yo fíjate, claro, a ver, hablo desde una posición privilegiada, entre comillas, porque suelo dirigir, no porque quiera ser yo, sino porque poca gente me llama para pedirme un texto, ¿no? Entonces al final termino dirigiéndolos yo o codirigiéndolos con Dani. Entonces le tengo poco respeto a mis propios textos cuando los dirijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que lo que sucede es que muchas veces arrastramos responsabilidades en la dramaturgia que no nos competen. Por ejemplo, intentamos controlar el material para dirigir de alguna forma también la puesta en escena de ese texto, a través de las acotaciones, etcétera, etcétera. Y no sé, yo confío en que el texto es un material, por supuesto, importantísimo, porque sin texto pues no hay obras de texto sin texto. Luego hay otro tipo de propuestas que no llevan texto, pero las obras de texto necesitan un texto y, por supuesto, hay que comprenderlo y seguirlo y ponerlo en escena. Pero hay que confiar también en la lectura que puede hacer el director o la directora. Yo en mi caso, ya, vamos, la puesta en escena no tengo ningún problema en cortar, cambiar, eh, lo que sea. Puedo maltratar, entre comillas, mi texto sin ningún tipo de culpa. Porque creo que al final lo importante es que esté vivo y que si al actor no le funciona esta réplica, pues que porque me voy a empeñar en mantenerla, pues se la quito o se la cambio. Inclusive porque o teatro, cada escenificação, cada dia é um dia diferente. Cada público é um público diferente. Porque é um micróbio vivo o teatro. É um Sí, sí, sí. fenômeno. Né? Claro, eso también es lo maravilloso. Claro, ese es el vértigo que da el teatro y lo que lo convierte en algo único y, bueno, irrepetible en cada función, ¿no? Estava pensando aqui, estava colocando sobre o tema do privilégio, não? De escrever e de dirigir. Tu generação, de alguma maneira, eu comento sempre com os criadores que vêm desse teatro um pouco antes da crise de 2007, de alguma maneira ha dado um frescor novo lá em cena teatral espanhola, seja Barcelona ou Madrid, porque criaram companhias onde o dramaturgo, o diretor, são os capitanes de los barcos. Né? Uh-huh. Por outro lado, essas companhias ela têm uma certa independência para explorar propostas e caminhos. Estou tentando colocar que vosotros rescatam outra vez este papel das companhias independentes de generar novas propostas, ¿no? Sea estética, sea de lenguaje, sea de dramaturgia, son
são as cozinas do teatro, não? E com os argentinos falamos muito isso, não? As companhias independentes, elas são os laboratórios, elas são as cozinas de los teatros. São de aí que saem os grandes dramaturgos, que saem as grandes atrizes, que saem novas propostas teatrais, não? Como tu se encaja. Claro, bueno, en mi caso empezó así, ¿no? Como cuando eres una compañía independiente, te permites procesos de creación muy largos. Luego hablamos de la precariedad, que es algo, claro, hay que ver cómo se... Y ahora más aún. Claro, y ahora más aún. Pero te permites procesos de creación muy largos y en mi caso concreto y en el de Dani, que muchas veces codirigimos, cada obra es como nos la planteamos como un nuevo reto, como una posibilidad de investigación. ¿Esto cómo se pone en escena? Entonces, el hecho de no estar acomodados, decir, vamos a hacer lo que ya sabemos hacer, implica una investigación continua, que yo creo que esto sí que lo hacen mucho las compañías independientes. Quieren afrontar cada proyecto de una manera diferente y pensar en la teatralidad característica de cada texto, en la poética característica, en fin, hacer cada texto, montarlo de manera única. Y esto implica, pues eso, mucha confianza en tu grupo de actores. Para ellos también es una oportunidad de encarnar personajes muy diferentes, textualidades muy distintas. Y yo creo que esto ha sido lo bueno que hemos tenido desde esa, ¿no?, independencia, de estar alejados de los teatros públicos, de los teatros comerciales, pues nos ha posibilitado investigar y tener procesos muy largos de montaje. Pero también digo, esto ha precarizado mucho el mundo teatral y llega un momento en el que es casi incompatible con la vida. O sea, ahora mismo, cuando tú quieres montar una obra de teatro, incluso dando de alta y pagando un salario, no puedes comprometer mucho tiempo a los actores porque están en mil proyectos, porque necesitan estar en 1000 cosas para subsistir. Si tenemos doble, triple jornadas, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto está yendo, o sea, la cosa positiva que tenía lo independiente y demás está yendo ahora un poco en contra de precisamente de eso mismo. O sea, ahora no puedes ya investigar porque tienes que decir, bueno, yo a este elenco lo puedo atar solo durante un mes, porque es que después están comprometidos para otros proyectos, con lo cual tengo un mes para montar. Así que, contradictoriamente, se acortan los procesos de creación. Esto es por lo menos lo que yo he vivido. No es un momento de repensar también las compañías, debater de um novo modelo de teatro, por exemplo, eu penso agora, né, em cidades como Buenos Aires, penso em Quebec, penso incluso Paris, que está aqui ao lado, onde as companhias independentes, na maioria das vezes, elas gestionam teatros. Pero aqui existem umas normativas tão brutais que impedem das companhias conseguir gestionar um espaço. Um pequeno exemplo, em Buenos Aires, o Quebec, incluso em França, uma antiga farmácia, um antigo edifício se transformar em um teatro. Se pode adaptar a saída de segurança. Creio que os edifícios se podem adaptar, pero não se pode exigir uma sala pequena as mesmas exigências de um teatro público. Primeiro que o público deveria ser um teatro como laboratório. O teatro público deveria estar dirigido às companhias independentes, para começar. Eu creio que os espetáculos comerciais deveriam estar nas salas privadas. Para isso estão as salas privadas para espetáculos comerciais de grandes produções, não? E os teatros públicos deveriam estar dirigido a esse tecido que é as companhias independentes. Pero, desgraciadamente, as políticas públicas não vão por este caminho. Pero não é um momento de repensar, porque uma maneira também de afrontar esta precariedade, porque as companhias
ela tem praticamente as portas cerradas dos teatros públicos que estão destinados aos grandes ou estrelas ou figuras com uma profissão muito importante ou imponentes, pero também as companhias são muito vulneráveis às salas, chamadas também salas independentes, que tu nunca sabe quando um projeto tuyo será programado. Não? E se cambia a direção artística, tu está vulnerável também, tu não sabe que linha de teatro está sendo adotada por estas salas e torna as companhias independentes mais vulneráveis a não é um momento, creio que venimos desde 2007 com estas propostas de companhias independentes e creio que as companhias independentes renovaram e cambiaram o cenário teatral de, creio que Barcelona, Madrid especificamente, um público han criado novos espectadores. Não é momento de repensar uma nova maneira de ser teatro, ser mais independente, ganhar um pouco de independência das salas e proponer a ajuntamentos, a regidores, flexibilizar e criar novos espaços onde não se aplique essas normativas tão restritas que inassumíveis podem assumir os grandes teatros que são públicos e que são gestionados pelo dinheiro público, não? E teríamos esses exemplos, Quebec, teríamos Paris, teríamos Buenos Aires, que a cada esquina no tenía un teatro. Bueno, aquí es que yo creo que, primero, por un lado, somos lamentablemente un país que no ama la cultura. Y esto lleva pasando muchos siglos. Somos herederos de la ignorancia y además que se exhibe como algo positivo, ¿no? No veo yo como una preocupación, incluso en esta situación lo hemos visto, ¿no? Como se van a abrir antes, se ha pensado antes en los bares que en los teatros. Eso dice mucho de una sociedad. Entonces yo creo que eso es algo contra lo que vamos a tener que pelear mucho y que hacer un gran esfuerzo para cambiarlo, pero también creo que tendría que haber una voluntad política si los políticos fueran a menudo al teatro, hablaran del teatro, incluso en los programas de televisión se hablara de obras de teatro más, bueno, no sé, como que podríamos contagiar animar a la gente a venir a los teatros, que creo que también es otro problema que tenemos, que no hay público y eso obliga a las salas, no hay público suficiente. En Madrid por lo menos ocurre que una sala te va a programar como muchísimo, un mes, varios días a la semana, pero como muchísimo. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer un montaje, invertir dinero si después de ese mes en Madrid ya nadie te va a querer programar ese espectáculo porque ya han ido tus amigos a verte? Porque al final al teatro el teatro es muy endogámico y al teatro va la gente del teatro. Deberíamos pensar todos, sobre todo desde la gestión cultural, creo que tiene que haber más unión entre gestores culturales de todos los teatros públicos, de las salas independientes, para pensar entre todos cómo pueden atraer público nuevo, cómo podemos seducir a la gente, decirle que el teatro es bonito, que les va a gustar, que vengan a verlo. Que también creo que otro problema que hay es que cuando éramos pequeños se nos ha llevado a las salas de teatro a ver obras que no se correspondían con la edad que teníamos. Yo a lo mejor la primera obra que vi pues fue un Don Juan Tenorio en el colegio. ¿Cómo me va a interesar a mí Don Juan Tenorio en el colegio? Pero no un Don Juan Tenorio adaptado para... No, Don Juan Tenorio. Yo no tenía la capacidad de comprensión, entonces mucha gente cree que el teatro es eso. Toda mi clase, seguro que el 80% de los niños y niñas que vimos Don Juan Tenorio con 11 años, pues el 80% a lo mejor de mi clase piensa que el teatro es aburrido, porque su primera experiencia con el teatro fue un aburrimiento y algo que le resultó muy lejano, que no hablaba de lo que le pasaba a ese niño, a esa niña. Entonces,
Creo que tiene que cambiar mucho la política cultural en general para que podamos llegar a, como dices, modelos como Francia, o bueno, fuimos con una obra de los hermanos Bazo no recuerdo el nombre y me sabe fatal, pero a una ciudad de Alemania, y allí estaba como como el Retiro, pues en mitad del Retiro había allí un edificio maravilloso donde tenían una compañía residente desde hacía 20 años. Y todo el pueblo iba allí a los estrenos bueno, era maravilloso. Esos actores y actrices cobraban, vamos, estaban allí investigando con esa compañía desde hacía 20 años. A mí eso lo viví como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Por qué no estamos en estas? Pero claro, es que tienen que cambiar tantas cosas. No digo que no se pueda hacer, pero tiene que haber un empeño y una querencia por hacerlo. Yo creo que ahora mismo tuvimos esse movimento com apagão cultural, onde com a pandemia quedou, bueno, de alguma maneira tiveram que assumir, por menos de cara aos meios de comunicação, de que a cultura é algo de primeira necessidade, não? Isso não passava há siglos ou décadas, não? Se ha demostrado a força e a importância da cultura. Não crees que, não sei, que o próprio setor teatral terá que criar movimento, criar propostas? Eu penso quando agora apareceram as 52 propostas para o resgate do teatro, não? Pero quem estão em estas comissões? Quem são as pessoas? Não pode dizer, tem um deputado que é o responsável de cultura. Sim, em que trabalha esse deputado? Técnico de algum ajuntamento? Que conhece cultura desde que âmbito? Ou conhece teatro desde que âmbito? De alguma maneira nos acostumamos a ter representantes que não têm contato com as artes cênicas ou com a cultura em geral, eles estão aí. E experiências que he vivido era de que o setor da cultura tinha sempre que mobilizar-se para generar propostas e primeiro convencer, não? E depois reclamar, exigir, não? Senão seguiremos na deriva, não? Creio que com este confinamento e com o resgate dos teatros, seguramente as salas que estão mais vinculadas, que têm mais peso, sobreviverão. Pero quem genera conteúdo para programar essas salas são as companhias independentes, somos nós outros. Seguramente muitas salas que têm uma conexão com as instituições estará a salvo com sua plantilha, pero os criadores e suas companhias não sabemos até que ponto chegará a essas pessoas a algum tipo de ajuda. É muito difícil, não? Sim, total. Creio que o próprio setor teatral, no caso das companhias independentes, ela tem que ter suas próprias vozes para exigir. Mas isso necessita de uma coletivizar. ¿Sabes? Sí. Sí, aquí la verdad es que hubo una iniciativa por parte del antiguo ayuntamiento que me sorprendió mucho para bien, o por lo menos a mí, ¿no? Que fueron capaces de entender que la creación necesitaba de inversión económica, pero no de subvención que luego tienes que justificar los gastos. O sea, te doy dinero para que inviertas y digamos que te lo adelanto. No, te doy dinero para crear, porque es que para claro, durante el proceso de creación necesitas un dinero porque estás trabajando, pero es que
no sé, en este país no se concibe que la creación sea un trabajo. La gente entiende que la creación es un hobby. Ahí es donde radica el problema. Y yo también hago autocrítica y me pregunto de qué manera podemos convencer a la población de que crear es un trabajo muy serio. Sí. No es que vale que nos lo podemos pasar bien creando, claro que sí, porque nos encanta el trabajo, pero igual que a una profesora le puede encantar dar clase, qué maravilla. Es que tenemos una idea asociada al trabajo o sea, todo el mundo quiere jubilarse para dejar de trabajar, cuando tendríamos que aspirar a querer seguir trabajando, porque no digo que no nos podamos jubilar, pero el trabajo nos debería gustar a todos, porque asumimos que tiene que ser aburrido y que es una carga y que es horroroso ir a trabajar. ¿A quién no le sucede esto? Pues generalmente a los artistas. Entonces hay un recelo por parte del resto de la profesión, o sea, de la población, que nos ve como, mira, claro, como ellos se lo pasan bien, es que es un hobby. Es que no, es muy duro trabajar en el arte. Muito duro. E a precarização também que nos conleva a outros âmbitos, a trabalhar em outros âmbitos, de alguma maneira, de alguma maneira, a figura do ator, do criador de teatro, sigue marginada. Porque tu trabalha, não sei, numa escola, professor, trabalha no setor público como administrativo, como eu, e pero tu sim, daqui vou para o teatro, não sei o quê. Pero é tu hobby? Não, é meu trabalho, é minha segunda jornada de trabalho. Sim, pero tu não vive disso? Não, pero assim, algumas vezes temos subvenção, outras vezes não, pero seguimos trabalhando e criando. Não há respeto. Mira, tres ejemplos de cómo nos toman, hablando así como banalmente, nos toman a pitorreo. Uno, cuando a mí, yo es que ya no digo en qué trabajo por esto, porque esto que te voy a contar. Cuando digo que que me dedico al teatro, que soy actriz, la gente o bien me dice, sí, pues oye, yo tengo mucho morro, si necesitas algún actor, pero perdóname, es que hay una carrera que se llama interpretación que hay que estudiar. Esa es una. Otro que me pueden decir, y no estarás actuando ahora, así como con sorna, cosa que también me sienta fatal. Cuando dices que escribes teatro, la gente también te dice, pues a mí me gusta escribir. Y eso como dices, no, es que hay que estudiar también. Y luego lo tercero es cuando digo que soy directora de teatro, me miran así como muy seriamente y me dicen, ¿pero y qué haces exactamente en una obra? Sí, ¿No? Esto pasa, o sea, el desconocimiento es tal que piensan, por ejemplo, piensan que la dirección teatral no existe porque son los actores los que hacen ahí sus cosas y ya está, y el decorado pues lo habrá pensado el escenógrafo, porque además hablan de decorado, bueno, estas cosas que hay mucha labor que hacer para que la gente sepa lo que es la profesión teatral y lo dura que comigo ha passado no início do ano 2000, he trabalhado na temporada na Secretaria de Cultura de São Paulo, e exige que tu tenha que abrir uma conta num banco. Bom, éramos um grupo de criadores um projeto que era desenvolver teatro na periferia. Primeiro, preparar os professores para ver o fenômeno teatral e depois preparar os alunos. Não? Hacíamos uma investigação de los bairros, era muito interessante o trabalho. Quando íamos ao banco para abrir a conta do banco, a primeira coisa dizia, tu profissão, colocávamos o carnê, dizia, sou ator, sou diretor de teatro. Sim, pero em que trabalhas? Essa era a pergunta, em que trabalhas? Sim, pero em que trabalhas? ¿No? Y hay que hacer mucha pedagogía todavía. Sim, falta muchísima pedagogía. Uma pergunta, tem alguma obra, algum espetáculo programado para depois del confinamiento? Pues mira, ahora mismo tengo un encargo o sea, los trabajos, digamos, futuros que tengo cerrados, cosa que da mucha tranquilidad en esta situación, son una adaptación de una obra de Galdós,
de Celia en los infiernos para una lectura dramatizada en el Teatro Español de aquí de Madrid y un personaje en una serie de televisión que sí, 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 Mira, muy bien, que faena. se va, Ele faz sí, nada. sí, se va a empezar a rodar ahora a finales de junio, me han dicho. Es un personaje pequeñito, pero bueno, me hace mucha ilusión porque además el audiovisual lo tenía totalmente abandonado, así que retomarlo me ha sorprendido mucho E, en esta época. e estar no teatro deve adaptar-se. Eu tenho companheiros que passaram muitos anos fazendo teatro, depois passaram à la tele, e sim, que tinham que trabalhar muito na interpretação da tele, porque tinha aquela interpretação muito teatral, não? E custa. Sí, sí, puede ser. Yo hace mucho que no trabajo en televisión, la verdad, pero bueno, no le tengo, no, fíjate, no le tengo mucho miedo a eso. Entiendo lo que Acho dices, pero importante. no le tengo, sí, no le tengo mucho miedo. Y luego, bueno, esperamos también cuando vuelva todo a funcionar, a ver si en algún momento podemos reprogramar esta comedia, que de hecho es una comedia que te he comentado que estrenábamos justo hacía un año. E com 9 novenos, aí alguma novidade? Com... Con Nove Novenos es esta comedia, bueno, y estamos ahora en proceso de creación en un proyecto que se llama De Madrid al Recuerdo, en el que hemos recopilado 20 recuerdos sobre la ciudad de Madrid. Esos 20 recuerdos, sí, se los hemos pasado a 20 dramaturgos y dramaturgas que harán su propia versión del recuerdo y después tomarán alguna forma teatral que todavía no sabemos, digamos, haremos como una especie de propuesta teatral de todo este material, pero no sabemos qué forma tendrá. Pero ves, como de nuevo es un proyecto muy colectivo, como los que nos Teatro gustan. coletivo. Sí, 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 Teatro 20 coletivo. personas anónimas con 20 dramaturgos y dramaturgas, encarnarán esos recuerdos 20 actores y actrices, bueno, siempre mucha gente. Caraca. Estás lendo algum livro com esse período de quarentena, de confinamento? Está lendo alguma coisa? Está lendo. Pues mira, en este confinamiento no me he leído, he empezado a leer y sigo en ello, un libro de Durán que se llama Las estructuras antropológicas del imaginario. Uau! Es un libro, sí, es durito, ¿eh? O sea, no es para llevártelo a la playa, pero para un confinamiento sí. Fantástico. Y, y he estado leyendo esto, sí, sí. Muy Está lendo, interesante, lo recomiendo. o Javier Dalt recomendou, no confinamento, está relendo todas as obras de Borges. De Borges. Fíjate. Uh-huh. E a gente uma coisa muito interessante, que Borges vivia de um confinamento, porque começou lá o processo de la enfermidade visual, da cegueira. Ele era muito jovem. Muito jovem. Uh-huh. E toda a sua concepção de mundo era desde o confinamento. Me quedei tão impactado. Jolín, fíjate, pues no lo había pensado. Me quedei tão impactado. Eu tenho que volver a lê-lo. Uh-huh. Pues sí, sabiendo esto, ¿verdad? Se resignificarán muchas cosas, seguro. Sim, pensei, hostia, comprei livros suyos quando minhas viagens por Buenos Aires. Me quedei tão impactado quando ele comentou o processo de cegueira, não, aún na juventude, e a partir daí se escreve de sua soledade, de seu confinamento, não, ele consegue ver o mundo não com uma perspectiva só sua, não? E a construído a obra que é construído, não? Eu me quedei impactado. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Eva, nosso Bueno, conversatório ha chegado ao final. Nunca chegamos aos 59 minutos. no lo conseguimos, lo Não lo estaba pensando, digo, conseguimos. no lo hemos conseguido. Pero bueno, pero ha sido un placer. Um Muchísimas prazer. gracias por A sí, ti, esta a invitación ti. maravillosa. A ver se conseguimos assim um movimento para que as companhias de Madrid venham a Barcelona, de Barcelona a Madrid, para que tenhamos mais contato, Sería, entrarmos em um mundo de José Santos Sinisterra, podermos explorar mais coisas, ver mais coisas, aprender mais mundo, aprender de ti, aprender de outros, não? Isso é muito sí, importante.
Pues sí, tendamos puentes que son Siempre necesarios. importante, necesario, necesario, necesario. Pues muchísimas gracias. A ti, Clever, cuídate mucho. Nos También, vemos. besote, Deu. Chao, 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 chao. chao.